Arratsaldeon, ongi etorri denoi. La participación ciudadana en la reflexión y en la acción frente al cambio climático es de vital importancia y para ello hay que conocer los cambios que está provocando la actividad humana en el clima y los impactos que conlleva. Entender que los recursos naturales son limitados, valorar la importancia de la biodiversidad y asumir sobre todo que no tenemos un planeta de repuesto. La educación ecosocial forma al alumnado para entender problemas relacionados con esta crisis climática y de biodiversidad. Forma a niños y niñas para ser capaces de ejercer la ciudadanía activa y de actuar por el bien común. Hoy, en el marco de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, el Donostia Sustainability Forum presenta a la maestra y educadora ambiental Míriam Campos Leirós, que nos explicará el valor de la educación ecosocial como herramienta para afrontar los retos del siglo XXI. Es esta una de las propuestas del programa de jornadas abiertas gratuitas organizadas por el Foro de Sostenibilidad Donostia, eventos que cuentan con el apoyo de la Fundación BBVA, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco a través de IOBE, el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento donostiarra. Míriam Campos Leirós es maestra de primaria, educadora ambiental, coordinadora de Teachers for Future Spain, componente del grupo de expertos independientes de la Asamblea Ciudadana para el Clima, ha participado en la COP25 y tiene una amplia experiencia en programas de acción y concienciación ecosocial. Con ella vamos a hablar de educación ecosocial. Hola, buenas tardes. Gracias a todos los que estáis aquí y gracias por la invitación. Es un placer pues que se le dé voz a este tipo de temas, ¿no? Y vamos a hablar entonces de lo que son la educación ecosocial y los retos del siglo XXI, pero quizás para poder hablar de esta educación ecosocial necesitaríamos encuadrar cuáles son esos retos del siglo XXI. Estos retos que pasan primeramente por encajar una pandemia con la que nadie contaba, una guerra con la que creo que contábamos todavía menos en el siglo XXI, y que encima han eclipsado un problema que tenemos inminente, que sigue aquí, del que sí tenemos muchísima información, pero que ha pasado como a una zona en la que no se le está prestando la atención que debiera. El problema lo tenemos encima, es gravísimo. Y, sin embargo, no se están teniendo en cuenta todas las necesidades que deberíamos hacer para hacer frente a este problema. Estoy hablando del cambio climático. Este es el panel, uno de los gráficos que ha presentado el panel de expertos y el panel intergubernamental de cambio climático y que ha hecho sus exposiciones de los últimos informes precisamente este año. No os voy ahora a contar todo lo que nos han dicho los expertos, pero sí quería comentaros cosas que son fundamentales. Y es que estamos hablando que por primera vez se habla de un calentamiento global y de un cambio climático que no se ha producido de manera natural como otros cambios climáticos a lo largo de la historia de la humanidad. Estamos hablando de un cambio climático que se ha producido, que se está produciendo por la acción humana, por una hiperproducción y una hiperemisión de gases de efecto invernadero que está produciendo este cambio climático. Estamos hablando de un cambio climático, por lo tanto, antropogénico y no natural. Estamos hablando de que se están alcanzando puntos de no retorno, es decir, cosas que se están destruyendo no las vamos a poder recuperar. Y cuanto más sube la temperatura, más suben los fenómenos extremos, fenómenos meteorológicos extremos y, por lo tanto, más inundaciones, más sequías extremas, lo que ponen en riesgo cosechas y, por lo tanto, problemas de abastecimiento alimenticio, lo que conlleva, a su vez, migraciones climáticas. Lo que quiero decir con todo esto es que los tentáculos del cambio climático son mucho más allá que lo que podemos asumir generalmente como este oso polar en un trozo de hielo u olas de calor. Los tentáculos del cambio climático llegan a producir conflictos bélicos en África por la lucha del río que separa dos poblados, porque es la fuente de vida. Entonces, como decía, las consecuencias son mucho más diversas de lo que a priori pueden parecer. Pero claro, para preparar a la ciudadanía que tenemos entre manos, o para prepararnos nosotros mismos como ciudadanía activa, como integrantes de una sociedad, tenemos que poder hacer frente a estas consecuencias. Entonces, tenemos que hablar de educación ecosocial.
¿Y qué será esto de educación ecosocial, ¿no? Porque ni es ambiental, ni es ecológica. Pues un poco, si hacemos un poco de reflexión sobre el término, habla de la ecología, de lo que sería el cuidado con la naturaleza, teniendo en cuenta las consecuencias para las personas, la sociedad en sí, que al final somos los que habitamos este planeta, que somos una especie más interdependiente y los que sufrimos las consecuencias de este desastre que tenemos encima y que va a ser cada vez pues, más inminente. Encima, estamos en una sociedad, en los países que nos llamamos desarrollados económicamente, estamos en una sociedad en la que hiperproducimos e hiperconsumimos, como si los recursos naturales fueran infinitos y no asumimos que tenemos un planeta con recursos naturales finitos. El Día de Sobrecapacidad de la Tierra empezó a medirse en 1970. Y sería como este día en el que ponemos el sueldo a día 1 y tenemos ese presupuesto para gastar hasta el día 30. Si yo me gasto el sueldo el día 15, el resto del mes voy a tener que vivir del sueldo del mes siguiente, ¿no? Pues esto es lo que mide el Día de Sobrecapacidad de la Tierra. Estos son los recursos naturales que tenemos por delante para vivir del 1 de enero al 31 de diciembre. En 1970, cuando empezaron a medirse a tomarse este día de sobrecapacidad de la Tierra, que es el día en que se agotan estos recursos naturales, se agotaron el 28 de diciembre, es decir, el 29, 30 y 31 vivimos a costa de los recursos naturales de 1971. Pero como veis, el día de sobrecapacidad de la Tierra cada año se alcanza más temprano. En 2020 hubo un pequeño retroceso, ¿sabéis por qué? Porque estuvimos encerrados. En 2021 ha sido bestial, pero en 2022, el 12 de mayo, alcanzamos el Día de Sobrecapacidad de la Tierra. Esto quiere decir que desde el final de mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, hemos estado viviendo de recursos que le pertenecen a 2023. Es decir, estamos contrayendo una deuda que no vamos a poder pagar. Estamos viviendo de los recursos naturales del planeta de generaciones que están por llegar y que le dejaremos esto como se lo dejaremos. Pero no es España el único caso. Hay un día de sobrecapacidad de la Tierra por países y un día de sobrecapacidad de la Tierra que se mide a nivel global. Si todos viviésemos como Holanda, que alcanzó su día de sobrecapacidad de la Tierra un mes antes que España, el 12 de abril, necesitaríamos 3 tierras y media para poder garantizarnos la subsistencia. Por eso es necesaria más que nunca una educación ecosocial. Y una educación ecosocial que se lleve por una parte a las escuelas, pero que involucre a toda la comunidad educativa, porque las escuelas, los centros educativos de primaria, secundaria, incluso las universidades, se han convertido en reductos del conocimiento o del saber o de actividades educativas, pero que no viven en confluencia con la comunidad en la que habitan, en la que viven sin traspasar esas barreras arquitectónicas. Y tenemos que volver a educar teniendo en cuenta que formamos parte de la sociedad y que de los niños y niñas que están aquí en las escuelas tienen que tener en cuenta que viven en una comunidad y que dependemos unos de otros. Y solo recuperando este concepto social y de vivir en comunidad podremos hacer frente pues, a problemas de desabastecimiento como hemos tenido en la pandemia, en la que los hipermercados y el gobierno tuvieron su tiempo para tomar medidas, pero ya las redes de asociaciones de vecinos se pusieron en marcha y pudieron abastecer los primeros. Entonces, la gente, la población y la ciudadanía, cuando quiere funcionar, funciona. ¿Y qué es esta educación ecosocial? Os traigo una definición políticamente correcta, pero que a mí me gusta un montón, que es el recuperar la visión entre las personas y el planeta. Hemos olvidado que somos una especie, como decía, interdependientes. Somos interdependientes como personas porque dependemos de otras profesiones y dependemos del que hace el pan y del que me arregla el grifo, y somos dependientes como especie humana de la naturaleza y del planeta que vivimos. Entonces, esta educación ecosocial tiene que promover acciones por el medio ambiente, la igualdad y la democracia, estableciendo, como decía, esos nexos con la comunidad. Ahora, como sabrán, en septiembre entra en vigor una nueva ley educativa, la LOMLOE,
y tiene diferentes competencias. En educación se habla de competencia lingüística, matemática, entra la competencia ciudadana. La competencia ciudadana viene de la competencia cívica y social de la que se habla en la Unión Europea. He traído la definición, no pretendo leerla porque cualquiera lo puede buscar en Internet, ¿no? Pero sí me gustaría resaltar estos conceptos como la participación plena en la vida social y cívica, el compromiso activo con la sostenibilidad, el conocer los acontecimientos mundiales, tener en cuenta los grandes problemas éticos. Esto es un pequeño... el desarrollo de un estilo de vida más sostenible, el tener en cuenta que somos, lo que decían, una pequeña pieza de un puzzle que tiene que funcionar. Otras instituciones, aparte de esta LOMLOE, que viene de otros preceptos que está diciendo y que redirige la Unión Europea, como hablabas, ¿no? Las competencias educativas, lingüística, matemática o ciudadana, vienen prescritas ya de la Unión Europea, pero también conoceremos la OCDE, que aunque es un organismo económico, es también quien elabora las pruebas PISA, estas pruebas que nos dicen si estamos mejor o peor que Finlandia. Entonces, ha sacado un documento que se llama La Brújula para el Aprendizaje en 2030 y donde nos da las siguientes pistas: acción, anticipación y reflexión. Otra vez volvemos a ver que tenemos que volver a involucrarnos sobre la realidad de la vida social, ¿no? Anticiparnos a los problemas, reflexionar sobre ellos. Y a mí hay algo que me parece especialmente interesante. Este pequeño cartel pone Bienestar 2030. Si uno profundiza en el documento puede ver que se refiere al bienestar como ese equilibrio entre lo natural y lo material, y también esta escala ya de abastecernos de lo mínimo para tener salud, una calidad de vida mínima con lo mínimo que necesitamos y una educación también de calidad. Entonces, hago referencia de nuevo a Unión Europea, a una ley educativa que habla también de esta competencia ciudadana, a un organismo que, aunque es económico, cuando se refiere a educación, vuelve a hablar en la misma línea, y a una Comisión Europea que acaba de sacar, precisamente en marzo de este año, un marco de competencias para la sostenibilidad. Es decir, por primera vez se han establecido un marco de competencias de qué competencias tendríamos que adquirir las personas o los estudiantes para llevar a cabo una vida sostenible. Igual que se comprueban las competencias a nivel de idiomas, A1, A2 o las digitales, ahora se está hablando de competencias para ser personas que llevan a cabo una actitud sostenible. Y también la UNESCO hace talleres y seminarios en los que habla de la transformación social. Entonces, no puede ser casualidad o no puede ser que nos estemos inventando todo esto, ¿no? Todas las instituciones están hablando del mismo problema y enfocan la solución hacia la misma, hacia la transformación social. Entonces, quiero hablaros ahora de pequeños ejemplos puntuales que he llevado a cabo en el aula y que se han llevado a cabo y que han pretendido precisamente, por una parte, esa educación vinculada siempre con una acción social. La primera de ellas sería la reducción del residuo. Frente a que nos han educado siempre con el reciclar, tendríamos que empezar por el reducir, porque si no hay un residuo no nos tenemos que preocupar del color del contenedor al que tenemos que llevarlo. Y hay un programa muy sencillo que, como Eva comentaba cuando me presentó, ¿no? Estoy en una asociación que se llama Teachers for Future Spain, Profes por el Futuro, y que incentivamos que en todos los recreos de todos los colegios de los 28.000 centros educativos que hay en España se promueva que las meriendas se lleven en tupper, en un envase retornable, que no haya residuo y que frente a la botella de plástico se use cantimplora. Imaginaos 28.000 centros educativos sin generar residuos, que son papeleras de 30 litros de volumen que se llenan todos los días, y que de todos esos residuos que creemos que se reciclan, el 40% acaban en vertederos y el 30% son incinerados. O sea, que aunque tengamos la mejor intención de reciclar solo un 30%, si involucramos al alumnado haciéndoles conocer que tienen una opción y pueden hacer una acción muy sencilla para reducir, y les hacemos consciente de que un envase, estos son los envases más frecuentes que nos encontramos en las papeleras de los colegios, de las meriendas. Un envase de una merienda puede pervivir más allá de una cuarta generación. Es decir, podríamos tener bisnietos
o nietos que se muriesen antes de que desapareciese el plástico de una merienda que has consumido. Entonces, cuando somos conscientes y educamos para esto y nos damos cuenta de que además el ayuntamiento tiene que poner en marcha una gestión de residuos, que el camión de la basura podría pasar 2 días para la semana en vez de todos los días, que al final hacemos una acción social y que mejoramos nuestra comunidad. Es de lo que se trata. Y a veces nos encontramos gente que nos dice, es que no tenemos tiempo para hablar de estos temas, porque tenemos que hablar del currículum educativo. Digo, bueno, pues llévalo al currículum educativo. Usa Recreo Residuo Cero para hacer unas gráficas de reducción. Haz tablas, llévalo a matemáticas. O haz un texto argumentativo de por qué es necesario hacer esto. Lo relacionamos con todo lo que queramos. Hemos puesto en marcha incluso procesos de economía circular y es algo sencillo que se puede relacionar con todas las asignaturas. El residuo orgánico, las pieles de los plátanos, de cualquier fruta, los hemos puesto en una compostera, medíamos el grado de acidez, redactábamos cómo llevábamos a cabo el proceso de compostaje. Usábamos el compostaje, bueno, aquí tenéis diversas fotos, en la huerta. Para la huerta había que medir los bancales, estamos usando cintas métricas, matemáticas, tenemos que ver cuándo regamos, cuándo no. Teníamos el diario de huerta, que lo hacíamos en la clase de lengua y cuidábamos todo este proceso. Y al final obteníamos pues, lechugas, tomates, incluso hemos llegado a tener algunas fresas y nos comíamos nuestros bocatas vegetales que hacían ellos mismos y que les sabían mejor que ninguno de la historia porque lo habían cultivado, habían estudiado todo el proceso y habían participado en todo ese proceso. Y mientras tanto estábamos aprendiendo matemáticas, lengua y también el paso de las estaciones y por lo tanto ciencias naturales y sociales, porque teníamos que aprender que los tomates no se pueden plantar en enero y que las estaciones tienen su proceso. Este era un ejemplo, pero otro ejemplo es de la descarbonización. En muchas localidades hay caminos escolares y se incentiva que los niños y niñas vayan caminando a las escuelas. Y digo, pero si lo estamos dando hecho, les estamos diciendo, ahora tenéis que ir por aquí. ¿Y por qué no lo hacemos con ellos? ¿Por qué no salimos? Y esto es un ejemplo de los que hemos hecho, ¿no? Hemos sincronizado cronómetros, vamos a ver dónde está nuestra escuela y qué desplazamientos hacemos en coche o por qué nos traen en coche nuestros padres y nuestras madres al colegio si cuando comprobamos caminando con Google Maps vemos que en 8 minutos lo hacemos andando y nos parecía una distancia tan larga. Y luego lo llevamos, después de hacer la excursión, no es una excursión, es una salida didáctica, cronometramos, ponemos los cronómetros, comprobamos la distancia, marcamos la distancia y nos hacemos 1 metro minuto y comparamos. Y el sitio más lejano, el que vivía alguno de los alumnos, era 14 minutos andando. Pero ahora son conscientes porque lo han hecho ellos, tienen su metro minuto. Y saben decirle a los demás, oye, no vengas andando, que si son 15 minutos, no vengas en coche, que son 15 minutos. Pero los hemos hecho partícipes del proceso, los hemos involucrado en la sociedad, les hemos dado esta oportunidad. No les damos el camino escolar ya y le decimos, ahora tienes que venir por aquí. Los hemos involucrado. Otro ejemplo que quería comentar es el del consumo, ¿no? El de hablar, hoy tenemos un montón de fruterías locales, pero vamos a estudiar si también estos productos que venden son locales, porque se están tirando las naranjas de Valencia y las importamos de Sudáfrica, porque a lo mejor el mango o el aguacate que se cultiva en España pues tiene mucha menos huella de transporte que el que se trae de Chile o de México, porque eso es una huella tremenda en el transporte para llegar a nuestro comercio. Entonces, uno de los ejercicios que tuvieron que hacer, esto ya es un caso exagerado, ¿no? Son unas peras cultivadas en Argentina, pero que se desplazan hasta Tailandia para envasarlas. Imaginaos cuando nos comemos esas peras, la cantidad de CO2 que llevan tras de sí. Uno de los ejercicios que tuvieron que hacer mis alumnos fue ir a hacer la compra con sus familias y analizar el origen de los productos. Y luego los llevamos a cabo a una clase de geografía y marcábamos el recorrido que habían hecho y veíamos los países que habían recorrido para llegar hasta nuestras mesas. Y ahí podíamos ver también los kilómetros y la huella de CO2 que tenían. Y así son conscientes, no porque se lo digamos, sino porque están siendo implicados en estos procesos. La ecoauditoría, pues para ir un poco más deprisa y no quiero comeros mucho tiempo, auditábamos el gasto de luz y de agua de la escuela. Llegamos a escribir una carta al ayuntamiento para que nos pasase las facturas y ver cuánto consumíamos. Y luego ya nosotros éramos responsables de no encender la luz cuando no era necesario, porque ya había luz natural. Y vigilábamos también si era necesario cambiar los rotuladores cada año o si era necesario cambiar el compás cada año.
o si podíamos hacer uso de unos materiales que fueran un poco más recuperables, ¿no? Y descubrimos que había rotuladores de pizarra que se podían reponer sin tener que tirar todo el plástico. Entonces, haciéndoles consciente de esto. Y también, hablando del agua, que aquí a lo mejor, y también me pasa que soy gallega y no somos, vemos siempre tanta agua, que no somos conscientes de la huella hídrica que tiene muchos productos o del reparto desigual que hay de agua dulce en el planeta, ¿no? Entonces es importante también hacerlos conscientes de que nosotros tenemos esta fortuna, pero que hay muchos países que no la tienen y que no pueden ni cultivar y que alguien que siembra y no le crece nada y por lo tanto si no hay verde no puedo tener una cabra y no puedo tener nada, me tengo que ir a otro país y me iré al poblado de al lado o seguiré yendo hacia el norte y seguir. Y cuando me encuentre un océano me subiré a donde sea porque si nada crece y no tengo sustento, pues tengo que emigrar. De esto tienen que ser conscientes, pero también tienen que ser conscientes de que cada vez que compran una camiseta lleva implícita una huella hídrica y que la ducha no es lo mismo que una bañera y que este reparto de agua desigual implica estas desigualdades de las que antes hablaba. Yo creo que lo más importante en esta educación que tenemos que llevar a cabo, no solo de los docentes, sino cada uno de nosotros como ciudadanos, es esta educación para la participación social, porque nos hemos olvidado de que estamos en una sociedad democrática y que esto nos permite hacer un montón de acciones más allá de votar cada 4 años. Y es el poder elegir, el usar instrumentos democráticos, ¿no? Y el podemos hacer a los chicos y chicas, no digo ya solo niños y niñas, crear asambleas ciudadanas o preguntarle a la juventud qué hay en mi localidad. ¿Qué pondrías en valor de tu localidad? ¿O qué crees que se podría mejorar? E involucrarlos, porque solamente mediante la involucración ellos consideran necesario esa necesidad de cuidar lo que tenemos. Y no es algo que yo me esté inventando. Ya UNICEF y el Consejo Europeo hablan de la necesidad de la participación infantil. Y ojo, cuando hablo infantil no hablo de educación primaria, lo contempla hasta los 18 años, de involucrar a la infancia y a la juventud en estos procesos de participación social. Porque si yo creo algo, como os contaba antes en el proceso de economía circular, no hay un tomate que sea más sabroso que ese que yo he cultivado y no va a haber una fresa mejor en el mercado, aunque las haya más grandes, porque esas las he cultivado yo. Entonces, si yo escribo una carta al ayuntamiento y le digo que necesito una serie de bancos porque con sombra, porque no puedo sentarme cuando voy a pasear con mi abuela o con mis amigas, o el ocio que se le ofrece a la juventud, tan estigmatizada como superficiales, pero realmente si echamos un vistazo a la juventud, y no me quiero enrollar con esto, pero si echamos un vistazo a la juventud, realmente son los grandes abandonados sociales, porque no tienen alternativas. La alternativa que tienen es juntarse en una cafetería a consumir o irse de compras. La mayor parte del ocio de los adolescentes es irse de compras porque es donde pueden estar a cubierto. No tienen un sitio donde juntarse sin tener que hacer un consumo. Hablo de gente de población de entre los 13 y los 17 años en que ya no ocupan los parques infantiles porque ya eso no le corresponde, porque hay niños más pequeños y no se divierten ahí, pero todavía no tienen espacios que pueden ser ocupados por ellos. Y acaban ocupando pues, bancos en unos parques o acaban ocupando callejones y acaban pues cayendo en influencers de todo tipo, ¿no? Entonces, quizá tenemos que hacerlos partícipes y escucharlos y ofrecerles otras alternativas para que formen parte de una sociedad activa con visión social. Y sobre todo difundir el concepto del bien común, no de este individualismo, ¿no? De yo estoy bien y no necesito nada más. No, es que si es bueno para mí, para mi localidad, para la población, para el barrio, es bueno para todos viviremos mejor y si es bueno para mí, si mejoro mi entorno, todo mejora. Y este es el concepto que deberíamos difundir, como digo, no como maestros o como profesores, sino como ciudadanos, porque al final toda la sociedad educa. Y nada más. Siento haber ido tan deprisa, pero quería contar muchas cosas. Abrimos un tiempo para la charla a continuación, un tiempo en el que invitamos a participar tanto a las personas presentes aquí en la sala como al público que está siguiendo la emisión online. Miriam, podríamos empezar, si te parece, esta conversación presentándote. Ya sabemos que eres maestra de primaria, que vives en Galicia, eres gallega, trabajas allí.
Pero cuéntanos un poco la andadura que seguiste cuando empezaste a tener interés por este tipo de acciones medioambientales. Creaste un blog llamado El Guiño Verde, que en 2019 se convirtió en la plataforma de salida de Teachers for Future Spain, o sea, de los profesores que miran hacia el futuro. Entonces, ¿cuál es la filosofía de estos colectivos que existen además en diferentes países? Y bueno, ¿cómo fue también tu propio camino personal para llegar a este fin? Bueno, en 2014 comencé un blog que se llamaba El Guiño Verde, porque me estaba un poco asustando entre comillas, de lo que veía en las aulas, ¿no? Que veía niños y niñas que eran capaces de diferenciar dos modelos de móvil, diferenciar las características de un montón de tecnología, y no quiero decir que esté en contra de tecnología, ¿no? Pero sí diferenciaban muchas marcas comerciales, un montón de tecnología, y luego no eran capaces de diferenciar dos aves comunes o enumerar 5 árboles. Entonces me parecía que estábamos bueno, pues dando un montón de contenido, miriápodos, artrópodos y un montón de contenido de ciencias naturales, pero que luego no eran capaces de diferenciar una golondrina de una cigüeña, que son bien distintos, ¿no? Entonces me parecía que estábamos haciendo algo mal. Y me puse en contacto con otros docentes que tenían esta misma afinidad y que pensábamos un poco igual, y pusimos en marcha este blog que se llamaba El Guiño Verde, tratando de educar un poco más en consonancia con la naturaleza, traspasando las barreras del aula. Y yo les decía, es que si el paso de las estaciones o los estambres y los pistilos de la flor salimos a verlo ahí fuera, no va a haber ninguna aplicación que nos lo enseñe mejor que la propia realidad. Entonces, esto fue un poco digamos, el pistoletazo de salida. En 2019, cuando sale el movimiento, digamos, se mediatiza el movimiento de Fridays for Future, yo conozco que existe Teachers for Future en Suecia, en Italia, en Francia, y conecto con Suecia para preguntar quién lleva ese movimiento en España, porque yo me quiero unir. Y me dicen que en España no existe, y entonces, bueno, de alguna manera me legitimaron para ponerlo en marcha. Entonces, lo que hicimos, el colectivo que en ese momento estábamos en El Guiño Verde, fue transformarlo en Teachers for Future Spain, con esa nomenclatura en inglés porque es internacional. Poníamos la coletilla de Profes por el Futuro y aunar estas fuerzas, pues porque sabíamos que hay un montón de docentes que respiran esta filosofía de renaturalizar, de vivir un poco más en consonancia con la verdaderamente importante, ¿no? Y darnos cuenta de que es necesario recuperar muchas cosas que se han perdido por el camino, pero que no estamos todos juntos, pues que hay 2 o 3 que respiran así en un centro, hay otros 2 o 3 que respiran en otro. Y entonces fue una manera de aunar esfuerzos, de sentirnos arropados y de trabajar bajo el mismo paraguas y tratar de dar difusión a esta filosofía que busca, bueno, pues poner en valor el cuidado y la vida. Este concepto de la participación ciudadana es muy interesante y este tipo de actividades demuestran que se puede empezar desde muy temprano. ¿Cómo ven los niños y niñas su capacidad de influir, por ejemplo, en su entorno familiar, en su entorno social, para contagiar estos gestos que pueden estar aprendiendo en el colegio, estos gestos por el bien común y por el bien del medio ambiente? Bueno, ellos se sienten grandes comunicadores, pero sobre todo porque a los niños y niñas, cuando les informas de verdad y son conscientes, digamos que no tienen esta hipocresía social que muchos humanos, pues a lo largo del desarrollo humano se va adquiriendo. Es como la compasividad que tienen con los animales, ¿no? No hay ningún niño al que no le gusten los animales, a lo mejor luego deja de gustarle. Entonces, cuando ellos sienten que además son escuchados y pueden participar y hay algo en su pequeña acción que puede aportar en positivo, se sienten protagonistas de un cambio. Y no solo se sienten protagonistas del cambio, es que además lo transmiten y llegan a sus casas y son los que hacen este correctivo en las familias, ¿no? Esto pasó también en campañas como la del cinturón de seguridad. Cuando hubo estas campañas fueron enfocadas a los niños y eran luego los niños que decían, papá, ponte el cinturón que te puede pasar algo. O sea, ahí hubo un primer ejemplo, por poner otro ejemplo, ¿no? En que fueron los niños los que promovieron el cambio. Y en el colectivo de Teachers for Future Spain vemos que tenemos mucho feedback de las familias y de profesores que nos dicen, es que vemos que luego los niños nos reeducan en hábitos que tenemos mal adquiridos.
¿Cómo se ven dentro de unos años cuando ya puedan formar parte de la sociedad de forma activa, incluso tomar ciertas decisiones? Sabemos que en gran parte adolescentes, gente muy joven, pues se ha movilizado intensamente en los últimos años. Tenemos el ejemplo de Greta Thunberg, pero bueno, muchísimos más, de jóvenes estudiantes que antes de llegar a los 20 años incluso han protagonizado movilizaciones que han llegado incluso a las cumbres por el clima. Ellos se ven, se pueden proyectar en lo que puede ser su acción medioambiental en unos años. Sí, y no solo su acción medioambiental, es como esta filosofía de participación, ¿no? Es el entender que, lo que decía antes, que no eres un sujeto pasivo en democracia que solo te movilizas cada 4 años, sino que la democracia nos permite un montón de herramientas como escribir una carta a nuestro alcalde, saber cubrir una instancia, saber cubrir una reclamación y poner en marcha estas herramientas para que las cosas mejoren y no asumir un papel de pasividad hasta que me harto y entonces voy a quemar contenedores. Hay un montón de herramientas y de participación social que tenemos en democracia y que podemos hacer uso para reclamar que las cosas funcionen mejor. Entonces, yo quiero dejar claro que cuando hablo de todo esto al alumnado y en Teachers, no pretendemos que ellos busquen la solución al cambio climático porque bastante tienen con heredar este problema. La solución tendrá que venir por parte de los gobiernos, de las empresas y también por parte de la sociedad. Pero sí ellos tienen que ser conscientes de que son ciudadanos y tienen este poder participativo de reivindicación y de obligar también a quien tiene el poder de que las cosas tienen que funcionar en la medida en que le compete a cada uno. El año pasado en este mismo foro nos hablaron de la ecoansiedad que sienten muchos jóvenes ante la incertidumbre en la que estamos instalados, en cierta manera, no saber exactamente qué nos depara el futuro en lo que respecta a mayores impactos del cambio climático e incluso las repercusiones socioeconómicas y políticas que tienen y que pueden seguir teniendo. Con niños más pequeños, ¿cómo se conjuga precisamente el informarles sobre la situación que existe y el que no se sientan, bueno, pues a edades muy tempranas ansiosos o ansiosas? Sí, en primaria, digamos que hasta quinto de primaria no tienen esta capacidad de abstracción para poder hacerse una dimensión o una idea, ¿no? Y poder caer en el catastrofismo. Quizás ya cuando entran en la pubertad ya tienen esta capacidad y, bueno, nos hemos encontrado actitudes de no quiero saber más porque esto me hace daño y veo que aunque yo pues, recicle o reduzca, no voy a frenar el cambio climático. Y aquí con lo que nos hemos encontrado muchas veces con esta ecoansiedad y lo que hemos dicho es cierto, no podemos mentir, porque la verdad es que el problema está aquí y la propia Oficina Española de Cambio Climático habla ya de adaptación y mitigación, pero lo tenemos encima. Pero sí podemos decir, bueno, estamos en esta vida y podemos contribuir en positivo o en negativo. No hacer nada es dejar una huella negativa. Entonces, hacer algo ya es, por lo menos, contribuir a la mitigación, a que si nos tenía que afectar un 100%, nos va a afectar un poquito menos porque hacemos algo. Bueno, ¿cómo ves la educación ambiental desde el punto de vista de la nueva ley de educación? Hay alguna pregunta también a través de la participación online, hablando, por ejemplo, de que desde primaria deben participar en los consejos escolares, pero esto no parece una realidad en la mayoría de los centros. Si puede ser una responsabilidad de la inspección educativa el hacer este tipo de controles, imagino que es eso a lo que se refiere. Bien, hay dos cosas en esta pregunta. Por una parte, los consejos escolares, efectivamente, el alumnado puede participar en secundaria, no en primaria. Entonces, no tienen una representación de ellos mismos. Por eso yo digo y que lo decía también, ¿no?, que lo viene potenciando la UNESCO desde hace mucho tiempo, ¿no?, la participación infantil y juvenil. Y por otra parte, la parte de educación ambiental en esta nueva ley es verdad que es un antes y un después porque se habla de conceptos como los límites de los recursos naturales, se habla pues de educación ecosocial. Para mí sería necesaria una ley más ambiciosa, pero tenemos que tener en cuenta, bueno, no la voy a justificar, quiero decir que bueno, contempla así conceptos que se han tratado de politizar, todos vemos los medios de comunicación y es una ley que se ha tratado de politizar,
Pero yo siempre digo que hay que remitirse a las fuentes y esta ley está basada en lo que proyecta, como decía antes, tanto la UNESCO como la Unión Europea, como el Consejo Europeo y como la OCDE, que es un organismo económico que no podría ser proclive de sospecha de ambientalismo, ¿no? Entonces, es una ley que está fundamentada. Y tenemos que empezar a trabajar no solo la educación ambiental, sino esta educación ecosocial de cómo nos afecta la pérdida de biodiversidad o la pérdida de recursos a la calidad de vida de las personas. Y cuando hablo de calidad de vida, hablo de lo que decía antes, ¿no? De tener unos mínimos para que toda la sociedad viva con un mínimo de dignidad. No hablo de esta calidad de vida que muchas veces se asocia con el tener. Preguntan también cómo pusiste en marcha en tu centro educativo las iniciativas que nos has presentado. ¿Fue una apuesta tuya personal que aceptaron en el centro? ¿El resultado de un debate del claustro? Empecé a título personal. Por ejemplo, Recreo Residuo Cero, que ahora es un programa de Teachers for Future Spain, que está extendido en todo el territorio nacional y que, bueno, que es bastante exitoso, pues empecé haciéndolo con mi clase, pero luego este espíritu de contagio y cuando ven que eres coherente, pues otros compañeros se suman, ¿no? Y yo soy muy de involucrar a la gente, de intentar hacer grupo, si hablo de participación social no puedo luego trabajar en una isla como una escuela unitaria. Entonces la gente sí se va sumando cuando ven que luego todo esto tiene una consonancia y una repercusión positiva. ¿Y qué iniciativas de educación ambiental que se llevan a cabo en otros países te gustaría importar? Pues mira, en Francia, por ejemplo, hay como unos bancos, no, aparte de los bancos de recursos del profesorado, hay bancos de recursos en los que, por ejemplo, las empresas, cuando tienen materiales de cualquier tipo que ya no utilizan, los ceden ahí y las escuelas lo pueden coger. Yo, para mis actividades de aula, muchas veces he ido a recoger muestrarios de empresas pues que te venden estas empresas que venden los papeles de paredes o las piedras para las encimeras, y eso todo se tira porque cambian las modas. Yo siempre voy pidiendo, mira, si tiráis, estos los muestrarios los tiráis, llamadme cuando los vayáis a tirar y los recojo. Pero esto es una iniciativa que tengo yo y que tenemos que hacer y que hacemos muchos profesores buscando reutilizar, ¿no? Entonces sería genial que se creasen bancos y donde todas estas cosas o piezas de embalaje que en primaria y en infantil necesitamos mucho trabajar, la manipulación, la psicomotricidad fina, pudiésemos tener un banco de recursos donde no tuviésemos que gastar energía o comprar o buscarnos que hubiese estos bancos y tú pudieses, pues mira, tengo todo esto, lo voy a utilizar para... y se facilitaría mucho las cosas y estaríamos reutilizando. Antes has mencionado el currículum escolar, que es pues la guía, al fin y al cabo, que guía la acción de los docentes en los centros educativos. El problema que existe a veces es que muchas de las cuestiones que aparecen en el currículum se trabajan de una forma o de otra en base a, pues a las intenciones, intereses, buena voluntad, digámoslo así, de muchos de los docentes. De manera que la educación ambiental debe estar tan incluida en el currículum como para que no se pueda escapar la oportunidad, o tenemos que seguir dependiendo de que las inmensas cantidades de profesores que hay en el mundo sigan teniendo esa buena voluntad de llevar estos proyectos a cabo. Es un punto clave es decir, por mucho que haya en la legislación, esto se puede dar como un folio, un tema en esta educación ¿no? que de los años 80 de venga, estudio y lo pongo en un examen y ya está, y sin tener mayor repercusión. Yo creo que debería ser obligatoria una educación no solo ambiental, sino de todos los temas que van surgiendo en la evolución social. Es decir, temas como la igualdad, el feminismo, los colectivos LGTBI, la diversidad, no puede ser que no tengamos todos los docentes formación mínima en todo este abanico de amplitud social que han ido surgiendo con la evolución social propia. Entonces, debería haber un mínimo exigible en formación, igual que se exige un mínimo para cualquier profesión. Me parece especialmente interesante la idea que has planteado varias veces de que la formación debe ir orientada hacia el bien común, entendiéndolo como la participación activa en una comunidad y también el respeto al medio ambiente, al entorno, etcétera.
Hay una investigación realizada en 30 países industrializados, eso también es algo a tener en cuenta, todos tenían un desarrollo importante, en el que participaron 8.000 personas y en el que se encontraron unos vínculos muy claros entre las actitudes prosociales, lo que se denomina benevolencia social, una acción que te origina un pequeño coste, pero que lo haces por el bien común, y el respeto al medio ambiente. Más aún, encontraron que los países en los que había más conducta prosocial de este tipo manifestada, había un mejor desempeño medioambiental. O sea, la propia gobernanza del país estaba mejor orientada en lo que respecta al medio ambiente. Es una relación que en ese estudio, en sus conclusiones, dicen que no han sabido explicar científicamente, pero que a lo mejor nos sugiere a todos muchas ideas. Es muy sugerente, sí, por lo menos. Es muy sugerente y yo, claro, me leo muchos estudios sociológicos porque me interesa mucho cómo hemos llegado, bueno, estoy particularmente sorprendida de cómo hemos llegado a este momento de polarización social y de crispación y de individualismo, ¿no? Entonces, me leo muchos estudios sociológicos, me agrada mucho esto que me estás comentando. Pero también, y a colación de esto que me dices, si nos damos cuenta, estamos llevando unos estilos de vida en los países desarrollados donde no compartimos espacios comunes, donde el espacio público, que es espacio público, es decir, que se gestiona con nuestros recursos, con nuestros impuestos, nos hemos olvidado de habitarlo. Y ahora es ese espacio en el que transitamos desde un espacio privado a otro. Y hemos deshabitado las plazas, y hemos deshabitado los parques, y hemos dejado de convivir y de hablar con los vecinos, y no conocemos a los vecinos. Y entonces esto nos ha llevado a un individualismo pues muy catastrófico, ¿no? En donde, bueno, no hacemos nada por si puede tener porque yo voy a lo mío. Y yo creo que volver a habitar los espacios comunes y volver a recuperar esta ciudadanía y esta participación social podría ser un antes y un después y sobre todo pondríamos en valor conceptos importantes, como antes comentaba con alguna compañera, ¿no? Como la amabilidad. Hoy alguien que nos conteste amablemente parece algo raro, ¿no? Y cuando debería ser lo normal, yo creo, porque somos personas y somos humanos y tenemos una casuística que nos diferencia de otros animales y a veces pues parece que es más amable un perro que una persona y nos olvidamos de esta cualidad humana. Hay muchas preguntas también relacionadas con la cuestión práctica de cómo organizaste este tipo de proyectos, en qué niveles educativos, si en un momento dado puedes tener información que mostrar, entiendo que sí, en la página de Sí. Teachers for Future, y de hecho, ¿cómo se puede formar parte de este colectivo? Bien, por una parte, la participación se puede hacer desde los niveles más pequeños. Claro que yo los ejemplos que he puesto, que he llevado a cabo, es porque estoy con niños de quinto estado, en estos casos estaba con niños de quinto y sexto de primaria, y a lo mejor es más fácil hacer una acción con repercusión social sacándolos. Pero la participación, el escucharles y darles espacio para la opinión se puede hacer desde las edades más pequeñitas. Uno de los proyectos que yo tenía cuando llegó la pandemia era simplemente diseñar un patio, ¿no? Un patio que no fuese de puro asfalto con la tiranía del fútbol y donde tuviera cabida todos los estudiantes del centro educativo, no solo los que juegan al fútbol, sino todos aquellos que tienen otros intereses. Y entonces, dándoles un plano del colegio y donde pudieran diseñar qué les gustaría hacer en el patio en su tiempo de recreo, más allá de jugar al fútbol, estamos haciendo un proceso participativo donde pueden diseñar, opinar y hacer acciones así. O sea, quiero decir que no todos tienen que tener una gran repercusión, que desde muy pequeñas edades se le puede además enseñar a que el diálogo tiene cabida, ¿no? Y para formar parte de Teachers for Future se puede registrar uno en la web, pero yo siempre digo que somos un colectivo un poco anárquico, ¿no? Porque no hace falta registrarse y trabajar no sé cuántas horas a la semana. Cada uno hace lo que puede, cuando puede. Las condiciones personales de cada persona pueden cambiar de una semana a otra. Entonces, tenemos canales de comunicación como Telegram, donde cada uno dice, pues a mí se me da muy bien el diseño gráfico, puedo hacer cartelería, o yo soy profe de inglés, yo puedo hacer traducciones,
O yo soy de País Vasco, puedo traducir los materiales al vasco. Pero es todo como un ofrecimiento y se respira un espíritu de colaboración que es maravilloso y que te da fuerzas para seguir, claro. Sí, y además en la página web tenéis disponibles muchísimos contenidos pedagógicos listos para llevar a las aulas. Todos los contenidos que se hacen después del trabajo, es decir, se hacen desde el voluntariado, todos los teachers, digamos, trabajamos y restándole este tiempo al tiempo libre, a veces incluso a la familia, pues elaboramos estos materiales que son eso, para descargar, de cultura libre, gratuitos, para que cada uno los lleve a su aula y los ponga en marcha cuando lo desee o cuando lo considere conveniente. Bueno, si hubiera alguna pregunta en la sala, podemos darle paso. Mientras alguien levanta la mano quizás y se plantea la pregunta, yo te voy a hacer otra, que además nos viene desde la emisión online. Y que además es muy procedente. ¿Habéis notado después de la pandemia una especial dificultad a la hora de atraer a chavales y chavalas a este tipo de actividades porque han pasado demasiado tiempo pegados a pantallas y se han, no sé qué palabra utiliza exactamente, pero enganche a las máquinas? Sí. Quizás su conciencia ambiental, ecosocial, etcétera, se ha adormecido un poco por este enganche. La pandemia, además de ser un sufrimiento en sí misma, ¿no?, trajo consigo muchas cosas malas, entre ellas una hiperdigitalización. Es verdad que la digitalización nos ofreció muchísimas oportunidades que sin ella no hubiéramos podido tener la conexión y el contacto. Pero sí que muchísimo alumnado se quedó, bueno, pues atrapado y con estos influencers que no siempre son un referente en positivo. Por eso decía antes también, ¿no?, que especialmente la pubertad y la adolescencia les faltan referentes, les faltan espacios de escucha y les faltan opciones. Y sí que hemos notado mucho eso y no solo eso. Estamos en una sociedad que cada vez va más deprisa, todo tiene que ser muy rápido, las redes sociales del contenido cada vez es más corto, tiene que ser en vídeos de 8 segundos. Y yo noto, y esto no está fundamentado en ningún estudio, lo digo yo en mi percepción, yo noto que cuesta más mantener la atención. Entonces, para mí, poder sacarlos de nuevo a la naturaleza, y poder ver que las cosas tienen un ritmo natural y que no pasa nada, que el perder el tiempo hasta es bueno para recuperar las pulsaciones naturales, es un grado en positivo que hemos tenido que recuperar. Porque tenemos mal visto el perder el tiempo, y el perder el tiempo puede ser simplemente observar una puesta de sol, y eso es calidad de vida, más allá del tener algo, ¿no? Sí. Luego está la cuestión de los referentes, claro. El enganche a las máquinas incluye el tener una serie de referentes que, bueno, podrán ser mejores o peores, pero que seguramente no tienen mucho que ver con lo que se aprende en la familia y en la escuela. Y claro, actuáis en un momento dado en una serie de horas al cabo del día y en una serie de meses al cabo del año, que son las jornadas educativas. ¿Creéis que faltan referentes luego que sigan ahondando en esta cuestión de la educación ecosocial? Y si me apuras, del bien común y la educación. Hay varias referencias también aquí a que efectivamente falta cortesía, falta educación, falta en un momento dado el sentirse parte de una comunidad y falta amabilidad muchas veces. Como sociedad estamos fallando a la hora de proporcionar esos referentes a niños y niñas. Totalmente, yo creo que totalmente. Es decir, los maestros somos los primeros influencers o referentes, pero hasta cierta edad, hasta los 10 años, 11, después empieza la pubertad y nos convertimos en enemigos por muy profe enrollado que seas, ¿no? Pasa también con los papás y con las mamás. Esto es una ley de vida y es un proceso vital que todos tienen que pasar. Entonces, para mí Greta fue un personaje que veíamos, una adolescente que no estaba preocupada de las marcas que vestía, que daba otras informaciones, y faltan estos referentes. Pero no es que falten, yo sí creo que existen. Lo que pasa es que no se le da la repercusión que se le da a otros, porque no son referentes que están a veces, no están patrocinados por otras marcas que hacen que se posicionen en redes sociales más arriba que otros, ¿no? Los influencers que se posicionan mejores porque detrás tienen unos patrocinios y pueden pagar pues que en los buscadores salgan antes o que salgan en prime time, o pueden comprar followers. Entonces, aquí hay un vacío social y creo que sí que como sociedad estamos fallando a la infancia, pero especialmente a la juventud. ¿Y cómo podríamos solucionarlo?
Pues yo lo primero que haría, si me dices, pide un deseo, ¿no? Yo invitaría a todos los alcaldes y alcaldesas de todos los municipios de España a crear asambleas juveniles, a darles un espacio de escucha y a que mediante un proceso primero formativo, claro, porque a mí me ha pasado de preguntarle a niños y niños de quinto y 10 años, perdón, de quinto y sexto, o sea, de 11, 12 años, ¿qué ocio os gustaría tener? Y me decían, pues bares para niños o pinchos para niños. Es decir, sus referentes de adultos los bajaban en edad. No tenían otros referentes, no tenían otras ideas porque nadie se les había hecho reflexionar. Entonces, si hacemos un proceso primero en el que se les escuche, en el que haya un proceso formativo, en el que se les digan diferentes opciones y que ellos puedan pensar también sus opciones, involucrándose en los barrios, conociendo los espacios públicos, como decía. O decir, pues quiero un rocódromo o quiero un hall para ir con mi patinete, pero quiero que esté todo junto para juntarme allí con mis amigos y amigas. Porque si me tengo que recorrer toda la ciudad, pensemos que los parques y todos los espacios públicos se hacen para niños y niñas donde no les hemos preguntado si realmente les gusta ese tobogán de acero inoxidable. A lo mejor prefieren un arenero o césped. Y construimos y urbanizamos para la población sin preguntar. Entonces, bueno, resumiendo, yo les pediría a todos los alcaldes y alcaldesas una asamblea juvenil de participación, un espacio de escucha donde se les escuchase y donde se les diese opciones con repercusión social. Estoy recordando, no recuerdo el sitio, sí recuerdo la acción consistente en reunir a niños y niñas, incluso adolescentes, con personas mayores, habida cuenta de que muchos jóvenes pues, no tienen abuelos, no tienen abuelas, los han perdido ya o no los tienen cerca para tener una relación estrecha. La familia extendida ya no es tan extendida como hace unas décadas. Y creo que los resultados fueron muy positivos porque, claro, la mentalidad de personas que tienen 70, 80, 90 años y que han vivido una sociedad totalmente diferente a la nuestra, pues era un descubrimiento para niños y niñas que efectivamente pues, están enganchados a las pantallas, etcétera. Hablas de los espacios y de las actividades, pero también las propias relaciones humanas es posible que les estén faltando a niños y niñas y ya no digamos nada cuando hablamos de otras generaciones. Fíjate que hay un concepto que a mí me choca cada vez que lo oigo, ¿no? Y que se habla de cargas familiares. Y cuando hablamos de cargas familiares estamos hablando de nuestros hijos o de nuestros padres. Conceptualmente la sociedad lo hemos asumido así, como cargas. Como un hijo o un padre o una madre puede ser una carga. Es decir, es esta gente a la que le debemos dedicar un tiempo para la crianza o para el cuidado cuando es en la senitud. Pero socialmente hablamos de, no, es que yo tengo cargas familiares. Bueno, no debería ser una carga, pero hemos asumido este concepto. Entonces, algo está fallando en la sociedad cuando, además, tenemos que trabajar un montón de horas, horas y horas para pagar a otra persona para que cuide a alguien que forma parte de nuestra familia, ¿no? Yo no soy moralista, o sea, no quiero dar una charla moral a nadie, cada uno tiene que hacer sus reflexiones, pero quizá tenemos que darle una vuelta de punto a esto que hemos llegado, ¿no? A esta sociedad de hiperconsumismo y a lo mejor deberíamos empezar a pensar que cada vez que compramos algo no lo pagamos en euros, sino que lo estamos pagando en tiempo. ¿Cuánto tiempo hemos tenido que invertir para poder adquirir esto? ¿Y qué he dejado de hacer en este tiempo? Y a lo mejor aprenderíamos a ver las cosas desde un lado más humano y no tan comercial. Pero yo creo que aquí cada uno tiene que hacer su reflexión. En los últimos minutos, ¿alguna pregunta por aquí pendiente que no nos hayamos dejado? Bueno, pues seguimos con otra que nos llega a través de el público que nos sigue online. ¿Qué repercusión tendrá? Esta es potente, ¿eh? Prepárate. ¿Qué repercusión tendrá el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad en el sistema educativo? El PAEAS. Pues el PAEAS contempla varias acciones, contempla actividades, entre ellas está Esenred, que es no sé cómo decirlo, un organismo, además está precisamente ubicado en País Vasco y que lleva una red de escuelas que fomentan este tipo de actividades. Y contempla también formación y tratan de llevar acciones en este sentido. Yo creo que el PAEAS es un documento muy potente, está con acciones temporalizadas
y también creo que no se está dando a conocer lo suficiente, pero creo que es también aquí un antes y un después, puede ser un punto de inflexión y sería maravilloso que incluso fuese de obligado cumplimiento. Fíjate que no me gusta nada lo de la obligatoriedad, pero quizá que se llegase a conocer para una mayor participación, sí. Sí. Hace muy poquitos días la Asamblea Ciudadana para el Clima de España ha entregado 172 recomendaciones, ni más ni menos, al Gobierno español, y el Gobierno se ha dado un año para intentar llevar a cabo algunas de estas acciones, las que se puedan, y con plazo para futura auditoría. ¿Cómo has visto la actividad que se ha desarrollado en esta asamblea? Y ellos se definen como más radicales que los políticos más radicales. Algunas de sus iniciativas o de las iniciativas que plantean van desde la jornada laboral de 4 horas hasta hablar activamente y favorecer el decrecimiento, una palabra que da mucho miedo, genera mucha inquietud. En fin, cuestiones, ellos se definen como radicales, a pesar de que sus perfiles, su procedencia es totalmente diversa. Como tú has estado vinculada a esta iniciativa, ¿cómo has visto el proceso? A mí, fue un proceso larguísimo y durísimo. Yo cuando acepté estar como experta independiente no sabía lo que se me venía encima, de verdad, pero ha sido un proceso maravilloso, ¿no? Porque tú, durante todo el proceso, en que ellos tenían primero unas charlas con diferentes expertos sobre diferentes tipologías, pues desde consumo, electricidad, energía, etcétera, ¿no? Y veías la evolución de alguien totalmente ajeno al tema, que no tenía ningún tipo de conocimiento sobre esto, y cómo iba cambiando su evolución de pensamiento, cómo luego iban teniendo en cuenta, sí, pero es que si hacemos esto estamos perjudicando a estas personas. Entonces, ¿cómo podemos plantear una medida que no sea mala para nadie o que, si vemos que va en detrimento de otros, es porque realmente merece la pena? Y veías crecer a las personas a nivel personal, un desarrollo personal integral. Y una de las experiencias más bonitas que viví en este proceso fue en la sesión presencial. Por el tema pandémico, las sesiones las teníamos sábados y domingos online, pero la última sesión fue presencial. Y yo estaba en un grupo con un señor que ya estaba jubilado y había un joven, creo que tenía 19, 20 años. Y entonces este joven le dijo, me voy a sentar contigo porque estoy totalmente en desacuerdo con lo que me estás diciendo y quiero que me lo expliques a ver si llegamos a un punto en común. Y me pareció una cosa tan maravillosa que dos personas totalmente opuestas en edad, en ideología, hiciesen este esfuerzo por entenderse, que dije, bueno, tenemos una oportunidad como especie, ¿no? Entonces, fue un proceso muy bonito. Como dices, había todo tipo de personas de diferente ideología y diferentes perfiles sociales, y entonces ver que llegaban a ponerse de acuerdo en 171 propuestas para el Gobierno por el bien común, fue un proceso maravilloso. No sé si sabéis, es un proceso que solamente se ha llevado a cabo en Francia y en Escocia, y España es el tercer país que hace esta Asamblea Ciudadana. Y bueno, para mí, ya digo, inmejorable en este aspecto. Bueno, una de las ideas que les gustaría sacar adelante es que esta gran asamblea que se organiza a nivel estatal pudiera traducirse también en asambleas locales, entendiendo, y además creo que lo has comentado en alguna ocasión, ¿verdad?, que al final a nivel local se pueden conseguir objetivos mucho más rápidamente, quizás algo más modestos en muchos aspectos, pero bueno, como la disposición de los parques infantiles o el acondicionamiento de espacios para adolescentes. Sería deseable contar con asambleas locales, asambleas ciudadanas por el clima, pero en cada municipio, del tamaño que sea. Sí, creo que serían necesarias asambleas en general de ciudadanía, ¿no? Por el clima, por supuesto, porque es un tema incipiente en el que necesitamos involucrar a la sociedad, y porque hay mucha gente que es ajena a este tema y que a lo mejor solo lo ve cuando puede tener una repercusión monetaria, ¿no? Es decir, es que si tengo que cambiar mi coche eléctrico porque está subiendo mucho la gasolina, ahora sí que me importa esto. No hay un conocimiento de la repercusión social y mucho menos hay esta solidaridad, ya no digamos intergeneracional, sino con espacios o poblaciones que no están en las mismas condiciones que nosotros. Entonces, sería necesario estas asambleas también para compartir saberes,
¿no? Para que pudiesen diferentes generaciones compartir esos saberes. Esto lo hablaba el otro día con una compañera y digo, yo echo de menos pues que gente me contase cómo se hacía historias de antes o estos cuentos que se transmitían de manera oral y que se han ido perdiendo. Y uno de mis mayores temores es estar desfasada y no conectar con la juventud, ¿no? Porque el tiempo pasa. Entonces digo, qué bonitos serían las asambleas o los intercambios de saberes en que pudiésemos llegar a entender por qué un adolescente actúa como actúa y por qué la evolución de la persona con la edad va hacia otros derroteros. Bueno, y como se nos acaba el tiempo, una última pregunta. ¿Cómo te gustaría ver a tus niños y niñas, no sé, en 10 años, en 15 años? Bueno, me gustaría sobre todo recuperar la movilidad social, como decía antes, ¿no? Y sobre todo recuperar el concepto del bien común. Que la palabra comunidad tuviera sentido en sí mismo, que no fuera un grupo de personas que comparten gastos en un edificio, sino que la comunidad fuese algo más, que recuperásemos este componente humano. Y me gustaría que estas sociedades, o sea, quiero pensar que estamos en un punto de inflexión y que vamos a evolucionar mejor, porque estamos en un momento de crispación en que uno tiene que pensarse muy bien lo que dice, cómo lo dice, cuando escribe algo, dónde pone la coma. Y yo creo que podemos tener pareceres distintos, pero exponiéndolos con educación y a veces un punto de vista distinto al tuyo te puede enriquecer, porque te puede ofrecer un punto de vista que no te habías planteado. Y entonces quizás deberíamos ver la discrepancia como una oportunidad de enriquecimiento y no como una oportunidad de enfrentamiento. Entonces creo que enriqueciéndonos en el lado humano nos llevaría a preocuparnos de todo en general y de este bien común en general. Ya. Y una última pregunta. Después de la última pregunta, a ver si resulta que gracias al cambio climático vamos a volver a ser una comunidad como se era hace décadas, que quizás hemos perdido mucho en ese sentido, por buscarle algo positivo a toda esta situación de crisis en la que vivimos. Sí, pero hace falta que llegue esta concienciación, que esto es saber y que este conocimiento del problema llegue a la población en general, ¿no? Porque una cosa que nos encontramos mucho las personas que estamos en esta lucha climática es que generalmente en los encuentros pues ya nos volvemos a encontrar en un encuentro en otro siempre los mismos. Y decimos, ¿cómo podemos permear en la sociedad sin caer en el catastrofismo? Es decir, que tenéis que poneros las pilas, que esto es un problema grave, pero que haya un conocimiento más generalizado y que todo el mundo se implique. Pues hace falta que todo el mundo, que la sociedad, que los medios de comunicación, que la sociedad en general hable de esto. Hay que poner estos temas encima de la mesa. Fíjate que el 20 de junio fue el Día Mundial del Refugiado y pasó totalmente desapercibido porque fueron los resultados de las elecciones en Andalucía. Y está fenomenal que hablemos de las elecciones en Andalucía, pero a lo mejor también tenemos que darle cabida a todos los espacios y no hacer de todo un trending topic y de todo el tema del día, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que hay muchos temas que tienen que estar todos los días encima de la mesa porque todos los días son importantes. Gracias, Miriam. Muy interesante. A vosotros. Gracias. Una pregunta hay allí. Ah, hay una pregunta, perdón. Darle las gracias por el tema, que me ha parecido muy interesante. Nos ha transmitido mucho sobre el medio ambiente, está muy implicada en ello y tiene una personalidad tan propia que nos transmite mucho según habla. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y a la que le ha hecho las preguntas también han tenido un coloquio muy interesante para aprender mucho y para ponerlo en activo. Me parece muy interesante porque es un tema muy serio en el cual debemos de estar todas las personas implicadas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Así es.